Todos en el pueblo acusaban a Jackson Hale de locura por vivir en su viejo vagón oxidado, calificándolo de nido de ratas y desorden. Los inspectores municipales, ciegos ante la verdad, buscaban confiscar sus recuerdos y tesoros, ignorando el amor y la memoria que guardaba. Pero Sophia Brooks vio lo que nadie más podía: un hogar lleno de historias, que transformó la percepción de todos y dio un giro inesperado al destino de Jackson. Y solo imaginen cómo la ciudad, finalmente, reconoció la injusticia y cómo la verdad y la memoria triunfaron. Todos en el pequeño pueblo del Valle de Cedar tenían algo que decir sobre Jackson Hale. Para la mayoría, él era simplemente el hombre del vagón oxidado, un extraño que se había aislado del mundo y había elegido vivir entre hierbas secas, tablones viejos y metal corroído. Las miradas que le lanzaban al pasar eran de desdén, mezcladas con curiosidad morbosa. Los susurros se deslizaban por las calles como un viento frío. «Está loco. ¿Quién elegiría vivir así? Debe estar perdiendo la cabeza». Pero Jackson apenas los escuchaba. No le interesaba su juicio ni sus críticas vacías. Había aprendido, con el tiempo, a encontrar paz en su propio silencio. El vagón donde vivía estaba al final de un sendero polvoriento, cubierto de maleza que se enredaba entre ruedas oxidadas y paredes descascaradas. Desde fuera, cualquiera habría pensado que solo era un cascarón abandonado, un lugar que no ofrecía más que peligro y suciedad. Pero para Jackson, ese vagón era un refugio, un santuario que guardaba los recuerdos más preciados de su vida. Cada rincón tenía un significado, desde la vieja manta que su esposa Lauren había tejido hasta los dibujos de su hija Emily, cuidadosamente pegados en las paredes con cinta amarillenta por el tiempo. Allí, Jackson encontraba compañía en los ecos de risas y conversaciones que solo existían en su memoria. Su elección de vivir en soledad no era excéntrica ni caprichosa, era un acto de supervivencia emocional. Después de perder a Lauren en un accidente inesperado, el mundo exterior se volvió demasiado ruidoso, demasiado cruel. La multitud y su constante juicio eran insoportables. La única manera de proteger su corazón era retirarse a un espacio donde nadie pudiera herirlo con palabras ni miradas. Pero un día, todo cambió. El periódico local publicó un artículo que lo retrataba de manera cruel y mentirosa. El vagón de Hale, un nido de ratas y peligros. No solo era una exageración, sino una calumnia que amenazaba su hogar y sus recuerdos. La rabia se encendió en él como un fuego que no podía apagar. Sentía que cada palabra escrita era un golpe directo a todo lo que había amado y perdido. La tensión llegó a su punto máximo cuando los inspectores municipales aparecieron frente a su vagón. Con carpetas en mano y miradas severas, comenzaron a enumerar supuestas infracciones y amenazas de multas. Jackson los miró con los ojos llenos de indignación. ¿Cómo podían reducir su vida, su dolor y su memoria a simples reglas de limpieza y estética? Cada frase de los inspectores lo llenaba de furia.
una mezcla de impotencia y protección feroz por su hogar. El hombre que muchos llamaban loco, ahora ardía de ira, no contra la burocracia, sino contra la injusticia flagrante que amenazaba borrar el último refugio que le quedaba en el mundo. Mientras los inspectores tomaban notas y miraban a su alrededor con desaprobación, Jackson respiró profundo. Su rabia era intensa, pero contenida, un volcán a punto de estallar. Sabía que no podía permitir que su vida, tan cuidadosamente preservada, fuera pisoteada por ignorancia y prejuicio. Esa ira silenciosa, cargada de memoria y amor, sería el motor de todo lo que vendría después. Jackson Hale nunca había sentido la vida con suavidad. Cada pérdida, cada golpe del destino lo había marcado profundamente. Pero la sensación que lo invadía ahora era distinta. Un dolor que combinaba impotencia, tristeza y una profunda incomprensión. Mientras los inspectores municipales recorrían su vagón, levantando objetos con cuidado mecánico y mirándolos como si fueran simples montones de basura, Jackson sentía cómo cada uno de sus recuerdos, cada fragmento de su historia, se tambaleaba al borde de desaparecer. Cada rincón del vagón era un santuario de amor y memoria. Las cartas que Lauren le había escrito durante años estaban cuidadosamente atadas con cintas desgastadas, conservando palabras que habían dado sentido a su vida. Los dibujos de su hija Emily, llenos de colores brillantes y trazos ingenuos, cubrían las paredes y le recordaban los días felices, los juegos compartidos y las risas que aún resonaban en su corazón. Incluso la vieja caja de música de Lauren, con su melodía suave y nostálgica, parecía guardar la esencia de todo lo que él había perdido. Para Jackson, esos objetos no eran simples pertenencias, eran la manifestación tangible de su amor, de su historia y de su vínculo con quienes ya no estaban. Pero para los inspectores y los vecinos, no eran más que objetos viejos y desordenados. Cuando Jackson intentó explicarles, con voz temblorosa pero firme, que aquello no era basura sino su mundo, nadie lo escuchó. Cada palabra parecía desvanecerse en el aire, ignorada o desestimada. La indiferencia de los demás se convirtió en un puñal silencioso, y el dolor de Jackson se intensificó. Sentía que su vida, su amor y sus recuerdos eran tratados como insignificantes, irrelevantes, como si todo lo que él valoraba no tuviera peso en la realidad de los demás. Los vecinos, desde la distancia, observaban con miradas de curiosidad mezcladas con burla. Sus sonrisas contenían un juicio silencioso que penetraba aún más hondo en el corazón de Jackson. La sensación de aislamiento se volvió casi tangible. No solo estaba solo físicamente en su vagón oxidado, sino que su mundo emocional y espiritual parecía completamente ajeno a quienes lo rodeaban. Cada objeto que era levantado, cada estantería revisada, reforzaba la cruel verdad de que el mundo exterior lo consideraba anormal, un extraño incapaz de comprender las prioridades de la vida real. Jackson comprendió entonces que la lucha no era solo por su hogar, sino por la dignidad de su memoria. Cada lágrima contenida, cada respiración temblorosa, era un recordatorio de que su dolor era real y profundo, y que nadie podía arrebatarle lo que llevaba dentro. El amor por Lauren, los recuerdos de Emily y la fuerza silenciosa que le permitía seguir adelante.
A pesar de la incomprensión y la burla, Jackson sentía que debía proteger ese mundo, incluso si eso significaba enfrentar a todos los demás. Su dolor, aunque intenso y abrumador, también empezaba a forjar la semilla de algo más grande. Una resistencia silenciosa, una fuerza interior que lo mantendría firme frente a la injusticia que lo rodeaba. El vagón, más que un hogar, se convirtió en un refugio de emociones que nadie podía tocar sin su permiso. Y aunque el dolor lo golpeaba como olas implacables, Jackson sabía que debía mantenerse firme, porque lo que estaba en juego no era solo el metal oxidado del vagón, sino la memoria y el amor que contenía. Y eso ningún juicio externo podría destruirlo. La vida de Jackson Hale parecía atrapada en un ciclo de dolor y aislamiento, hasta que apareció Sophia Brooks. Ella era una joven periodista de mirada curiosa y mente abierta, que había oído los rumores sobre el anciano loco del vagón oxidado y decidió investigar por sí misma. Mientras los vecinos se burlaban o pasaban de largo, Sophia caminó por el sendero polvoriento hasta el viejo vagón con un interés genuino, no con juicio ni burla. Desde el primer momento, Jackson notó que su presencia era diferente. Había en ella una calma y una atención que no había sentido en años. Cuando entró en el vagón, sus ojos se abrieron ante la sorpresa. A diferencia de todos los demás, que solo veían desorden y abandono, Sophia vio orden, cuidado y belleza. Notó los libros perfectamente apilados, cada uno cuidadosamente colocado como si contara una historia más allá de sus palabras. Observó las estanterías con herbarios secos, los dibujos coloridos de Emily que decoraban las paredes y el diario de Lauren, con páginas amarillentas llenas de recuerdos y emociones que Jackson había protegido durante tanto tiempo. Cada objeto parecía transmitir un mensaje silencioso, y Sofía lo escuchó con atención y respeto. «Jackson», dijo ella suavemente, «la gente no entiende. Esto no es caos. Es la historia de tu familia». Esas palabras, simples pero profundas, tocaron algo dentro de Jackson que no había sentido en años. Durante tanto tiempo, había creído que nadie podría comprender su mundo, que todos lo verían como un loco aislado y extraño. Pero en los ojos de Sofía vio aceptación y reconocimiento. Por primera vez desde la muerte de Lauren, sintió que sus recuerdos y su amor podían ser valorados, que su mundo tenía significado más allá de los prejuicios de los demás. Impulsados por esta nueva conexión, Jackson y Sophia comenzaron a organizar pequeños recorridos dentro del vagón. Al principio, los visitantes eran escépticos y cautelosos, acercándose con dudas y miradas desconfiadas, pero Sofía les guiaba con paciencia, señalando la intención detrás de cada detalle, la historia de cada objeto, y poco a poco, las caras escépticas empezaron a suavizarse. La gente comenzó a comprender que lo que parecía un desorden no era sino un reflejo de una vida llena de amor, memoria y resiliencia. La noticia se difundió y finalmente la comisión municipal aceptó visitar el vagón. Jackson, aunque nervioso, confiaba en Sophia y en la verdad que ella había visto. Caminando entre sus recuerdos y compartiendo historias de Lauren y Emily, Jackson sentía que la esperanza no era solo un sentimiento, sino una fuerza tangible.
Cada palabra de Sofía, cada mirada de los visitantes que comenzaban a comprender, reconstruía lentamente la confianza y la conexión que había perdido con el mundo exterior. En ese espacio oxidado y lleno de memoria, Jackson comprendió algo esencial. Aunque había sido incomprendido durante años, su vida no había sido en vano. Sus recuerdos, su amor y su historia tenían valor. La esperanza había llegado en forma de una joven que vio más allá de la apariencia y reconoció la verdad, recordándole que incluso en la soledad y el dolor, todavía era posible encontrar quienes pudieran entender y apreciar la profundidad de su mundo. Con Sofía a su lado, Jackson sintió que su refugio podía ser compartido, que su historia podría ser contada y respetada. Esa esperanza silenciosa se convirtió en la chispa que daría paso a cambios inesperados y a una conexión con el mundo que él creía perdido para siempre. El día en que la comisión municipal regresó al vagón oxidado de Jackson Hale fue un día diferente. No venían con notas de multas ni con miradas de juicio. Esta vez traían curiosidad y apertura, guiados por la joven periodista Sophia Brooks, quien había mostrado la verdadera esencia del lugar. Al cruzar la puerta, los miembros de la comisión pudieron ver lo que hasta entonces había permanecido invisible. Cada rincón del vagón respiraba amor y memoria. Los libros, los dibujos de Emily, el diario de Lauren, los pequeños herbarios cuidadosamente conservados. Todo contaba una historia que trascendía el simple desorden que habían imaginado. Jackson observaba en silencio, con el corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Cada gesto de atención de los visitantes le hacía sentir que finalmente su mundo no era un absurdo, sino un testimonio de vida, de afecto y de resiliencia. Las palabras de Sofía resonaban en la sala. No es caos, es la historia de una familia, de un hombre que ama y recuerda. Por primera vez, las acciones de la ciudad parecían guiadas por comprensión y respeto, y no por prejuicios ni ignorancia. A medida que los inspectores recorrían el vagón, comenzaron a hacer preguntas sobre los objetos y su significado. Jackson, tímido al principio, empezó a relatar historias de Lauren y Emily, de momentos compartidos, de risas y enseñanzas que aún vivían en los recuerdos guardados dentro de ese espacio. La mirada de los visitantes se suavizó y una sensación de reverencia llenó el aire. La ciudad reconoció la injusticia de sus decisiones anteriores. No se trataba de un lugar insalubre ni peligroso, sino de un hogar cargado de valor sentimental y emocional. La noticia de esta revelación se difundió rápidamente. Los vecinos que antes murmuraban con desdén comenzaron a acercarse, interesados en conocer la historia que había estado oculta tras la apariencia oxidada del vagón. Cada visita, cada conversación, fortalecía la conexión de Jackson con la comunidad, transformando lo que antes era incomprensión en curiosidad y respeto. Su historia empezó a inspirar a otros a mirar más allá de las apariencias, a valorar la memoria y los sentimientos que cada persona lleva consigo, incluso si su manera de expresarlos parece poco convencional. Con el tiempo, el vagón de Jackson se convirtió en un símbolo local de respeto por los valores personales y la memoria.
Las personas que visitaban no solo aprendían sobre la vida de una familia, sino que también reflexionaban sobre su propia manera de juzgar y comprender a los demás. Jackson, que durante años había sentido aislamiento y dolor, ahora experimentaba una transformación interna. Su sufrimiento se convertía en fuerza, y la soledad en una luz que podía compartir. Cada sonrisa, cada gesto de reconocimiento, fortalecía su convicción de que incluso los corazones heridos pueden encontrar un lugar de entendimiento y conexión. Finalmente, Jackson sintió que su mundo era comprendido. El dolor que había acompañado su vida después de la pérdida de Lauren no desapareció por completo, pero se transformó en un faro de resiliencia y amor que iluminaba no solo su vagón, sino también los corazones de quienes se acercaban a escucharlo. La historia de Jackson Hale, una historia de memoria, amor y esperanza, quedó grabada en la comunidad como un recordatorio de que todos merecemos ser vistos y valorados, y de que incluso las formas más inusuales de vivir pueden contener la belleza más profunda.